Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va su domingo? Bueno, estoy en un horario medio raro, me imagino que la mayoría por ahí están cenando, pero bueno, tuve que hacer una armonización energética online. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por los corazones. Y sí, un domingo. Lo que pasa que, bueno, a veces es una chica que atiendo hace tiempo y, bueno, a veces por el tema del trabajo y todo eso, bueno, los únicos días que les quedan más libres son los findes y, bueno, yo con muchísimo placer estoy ahí dispuesta a atenderlos. Así que bueno, iba a hacer el directo un poco más temprano para que sea un horario como un poco más razonable. A ver, como que se me ponen mensajes acá y como que... Hola, meriendas Rami, ¿cómo andas? ¿Me confirmás si se escucha bien? Porque a mí siempre me da la sensación como que se escucha bajo, pero bueno, por ahí me parece a mí. A ver, decime si se escucha bien el audio, porfa, así me quedo tranqui. ¿Qué cuentan este domingo? Bueno, hoy un día un poquito mejor, ¿no? Después de tanto frío, hoy estuvo más lindo. ¿Se escucha bien? Bueno, genial. Bueno, quería aprovechar así medio rapidito para hablarles de algo que, bueno, aprovechar que todavía está tan fresco el tema este del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que bueno, fue tan comentado, ay, se me mueve todo el celu, bueno, que fue tan comentado y que bueno, todo el mundo estuvo un poco hablando de eso. Yo las veces que podía, bueno, iba mirando algo, la verdad que me gusta muchísimo el tema de los juicios. Bueno, yo tengo familiares que son abogados y me acuerdo que era chiquita y me encantaba escucharlos hablar cuando debatían de sus casos y eso. Me gusta ver pelis también que tengan esa temática, así que bueno, nada, me súper encanta el tema. Pero lo que me parecía muy importante nombrar y que es muy interesante tener en cuenta es que, bueno, en el juicio había salido que Johnny Depp había tenido una madre que tenía problemas con el alcohol, que era violenta, que tomaba fármacos y que eso hacía que, bueno, no solamente sea violenta con su padre, sino que también sea violenta con él cuando era chiquito y con sus hermanos. Y en el caso de Amber Heard también, o sea, el padre era alcohólico, era sumamente violento con la madre. Y fíjense cómo no es casual que estas dos personas que tuvieron como infancias tan similares, con estos padres, con estas características tan particulares, cómo se sienten atraídos, se juntan y llegan a casarse. Y bueno, sí, no es casual. Si bien, bueno, más allá de cómo haya salido el juicio, que parece que en este caso era más violenta Amber, no podemos negar, a mí me encanta Johnny Depp, me encantan sus películas, me encanta él, pero bueno, no podemos negar que es una persona que, bueno, ya desde chico, él a raíz de toda esta situación violenta que mamó en su familia y con su madre, empezó desde muy pequeña edad a tener problemas con el alcohol, con fármacos y otras sustancias. Bueno, no quiero nombrar palabras que por ahí puedan hacer que me bajen el directo. Y bueno, todo en exceso termina siendo mal y también termina obviamente afectando el carácter y la personalidad. Así que más allá de que él en este caso, él hizo un juicio por difamación que ganó, más allá que en este caso por ahí él no fuera el violento como se lo acusaba, sí no podemos negar que eso trae conductas un poquito inestables. Entonces, me resulta raro que nadie hizo hincapié en esto, ¿no? En las infancias similares que ellos tuvieron con padres similares, en el caso de él, el caso de la madre, en el caso de ella, el padre, y cómo se unen en una pareja que termina teniendo las mismas características y que termina siendo altamente tóxica. Bueno, esto obviamente no es casual. En el caso de ella, el hecho de repetir el patrón de violencia, en este caso de su padre,
Y esto obviamente no es casual. Para quienes somos terapeutas, solemos escuchar con bastante frecuencia el hecho de que se acercan y que te dicen, ay, siempre me engancho con el mismo tipo de personas, siempre me pasa lo mismo, siempre termino repitiendo las mismas experiencias o las mismas relaciones. Y es que sí, porque el inconsciente se va a sentir familiarizado, se va a sentir seguro con lo conocido. Y ustedes podrán decir, no, pero ¿cómo yo voy a elegir una persona que me termine haciendo daño o cómo voy a elegir una situación que sea sumamente negativa para mi vida? Claro, eso lo decimos a nivel consciente. Desde nuestra lógica, o sea, yo creo que ninguna persona va a elegir a alguien que le termine haciendo daño o va a elegir una situación destructiva, salvo que, no sé, sea altamente masoquista. Pero no se trata del consciente, ¿sí? Sino que el inconsciente lamentablemente se va a sentir familiarizado con lo que ya conoce. Y si lo que conoció, supongamos en la infancia, lo que vivenció, lo que vivió con sus padres y demás, son situaciones de violencia, de abuso, de excesos y demás, lamentablemente va a reconocer eso como algo familiar y como algo seguro. Entonces pasa que nos terminamos enganchando con personas que cumplen con estas mismas características. O, que sería supuestamente en el caso de Amber, terminamos repitiendo patrones conocidos, como en este caso era para ella la personalidad de su padre, ¿no? Que era altamente violento también con la madre, y ella aparentemente también tiene conductas violentas, en este caso no solamente con el que era su esposo, sino que parece también con otras personas. Y es que es así, lamentablemente eso queda impregnado en el inconsciente. Entonces les quería hablar de algo que yo siempre recomiendo mucho y que me parece maravilloso, que son las constelaciones familiares, porque es sumamente importante que podamos trabajar en nosotros y que podamos reparar, que podamos sanar todas aquellas cosas que hayamos vivenciado, que por ahí no hayan estado muy buenas, para justamente que nuestro inconsciente no se siga sintiendo identificado con personas que terminan siendo perjudiciales para nosotros, o vínculos o relaciones o lo que sea, ¿sí? Porque, digamos, si estás en una relación que no es muy productiva para vos, sí, ándate de ahí lo primero, pero no basta lamentablemente solo con que te separes o con que cortes el vínculo. Si no sanás y si no te pones a trabajar en vos, en eso interno tuyo que te conectó con ese tipo de personas o con ese tipo de situaciones, lamentablemente lo más probable es que en un tiempo vuelvas a repetir el mismo patrón. Entonces, cómo trabajan las constelaciones son maravillosas, porque lo que hacen es recrear todas aquellas situaciones y todos aquellos vínculos de tu vida, sea con tus padres, sea con, no sé, hermanos, con amistades incluso, cosas que te hayan marcado y que por ahí uno piensa que, bueno, que ya las tienes superadas, o porque bueno, no sé, pongamos que tu padre se fue y estuvo ausente y con el tiempo lo perdonás y retomas el vínculo. A veces parece que con eso fuera suficiente, pero hay heridas que están grabadas en el inconsciente, que lamentablemente si no las sanamos, si no las trabajamos, eso sigue estando ahí. Es como tirar la basura abajo de la alfombra. Entonces, las constelaciones se basan como en recreaciones de estos hechos, y los empezamos a trabajar como si los vivenciáramos de nuevo para poder realmente superarlos y sanarlos. El padre de las constelaciones es Alejandro Jodorowsky. Yo descubrí las constelaciones cuando él vino hace bastante tiempo a dar un taller en Argentina, y me quedé fascinada. Me quedé fascinada de ver todo lo que se podía trabajar y todo lo que se podía remover. Bueno, él además de ser un gran investigador, de ser un maravilloso terapeuta, bueno, es director y actor. Entonces, las recreaciones son bastante parecidas. A mí al principio, cuando yo recién las descubrí, me resultaban muy parecidas a los que eran las clases de teatro. Yo estudié teatro de muy chiquita, y bueno, es parecido porque es una recreación, ¿no? Donde hay diferentes personas que cumplen diferentes roles, diferentes papeles,
Yo no doy constelaciones, pero soy voluntaria para constelar para otras personas y bueno, a veces tenemos que interpretar el papel de una madre, una hermana, una hija, una amiga, una relación, etcétera. Y la verdad que son súper movilizadoras. Hay que experimentarlo para ver lo que es. Yo lo que les puedo asegurar es que en una constelación familiar trabajás en, no sé, una hora y media, lo que por ahí te llevaría horas de terapia convencional. Está perfecto la terapia convencional, la psicología y todo lo demás. Yo tengo muchas amigas y amigos que son psicólogos, pero la verdad que a mí me gusta, bueno, tengo un tema con la ansiedad, siempre fui como bastante ansiosa, eso lo fui trabajando bastante con yoga, pero no sé, a mí me gusta tener resultados como palpables y concretos en el menor tiempo posible, por eso a mí siempre me gustó mucho el tema de la psicología, pero cuando era mucho más jovencita y estaba pensando, digamos, qué carrera seguir, la verdad que lo que no me cerraba mucho de la psicología era que por ahí una persona, no sé, tiene que estar un año para sacar cosas de su inconsciente y recién ahí, porque para trabajar algo primero lo tenés que hacer consciente, entonces recién ahí poder empezar a trabajarlo y era algo que no me cerraba mucho, ¿no? Entonces ahí descubrí la grafología, yo soy grafóloga, y me fascinó el hecho de que en un informe grafológico queda plasmado todo el inconsciente de la persona en 2 carillas escritas, ¿no? Con su firma. Entonces, nosotros lo que hacemos al escribir es, estamos en la escritura marcando impulsos de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, queda ahí nuestro inconsciente plasmado, patologías, nuestra personalidad, etcétera, sin que nosotros seamos ni siquiera conscientes de eso. Entonces ya al tener el panorama ahí sobre la mesa, lo que podemos hacer es directamente dedicar el tiempo a trabajar lo que tengamos que trabajar y solucionar lo que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces es una cantidad de tiempo abismal que se ahorra, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que a mí me fascinaba de la grafología. O sea, bueno, quiero ya ver el panorama y poner manos, digamos, a la obra. Y con las constelaciones es bastante similar. Son muy movilizadoras, son muy fuertes. A veces hay personas que necesitan, obviamente, constelar más de una vez, pero la verdad lo que sale ahí es nada, impresionante y la verdad que en poco tiempo podemos obtener realmente resultados muy buenos. Y esto es fundamental porque, como les decía antes, si no trabajamos en nosotros, en lo que nos unió a esas situaciones o en lo que nos unió a esas personas, lo más probable es que en poco tiempo empecemos otra vez a repetir las mismas situaciones. Y esto no es porque sí, no es al azar, no es que el destino me pone siempre las mismas personas o tengo mala suerte y siempre digo las mismas experiencias. No, es que obviamente a nivel consciente vamos a querer lo mejor para nosotros y que nos pasen cosas buenísimas, pero a nivel inconsciente están estas memorias grabadas, entonces el inconsciente lamentablemente se va a sentir seguro, se va a sentir familiarizado en lo conocido y por eso se repiten estas situaciones una y otra vez. Entonces trabajar en uno es fundamental para que a partir de ese momento mi inconsciente se empiece a sentir familiarizado y se empieza a sentir seguro con otro tipo de situaciones y con otro tipo de vínculos y con otro tipo de personas que tengan otras características. Es la única manera de cortar la cadena y empezar a generar como cosas nuevas. También a través de las constelaciones lo que podemos hacer es liberarnos un poquito de los mandatos familiares que traemos y que venimos arrastrando a veces de generación en generación. Yo, por ejemplo, conocí una vez un chico que todos en la familia, todos los varones de la familia eran médicos. Los varones eran todos médicos. Y él no tenía, la verdad, muy, digamos, acentuada la vocación de ser médico. O sea, sí le gustaba, pero no sé si era realmente su vocación más genuina. Pero él estudiaba medicina porque todos los hombres de la familia eran médicos, ¿no? Entonces, imagínense el peso que trae esto, que suele pasar en muchas familias, ¿no? Donde
todos los hombres tal cosa, todas las mujeres tal cosa, o todos los vínculos tienen que ser de esta manera. Y eso trae un peso a nivel emocional, a nivel energético impresionante, donde lo que estamos haciendo de alguna manera es como anular la propia individualidad, ¿no? O sea, yo, más allá de tener una familia, soy un individuo y soy un ser que tengo mis propias expectativas, mis propios sueños, y esto lamentablemente se ve a veces bloqueado por estos mandatos familiares tenidos de lealtad familiar, ¿no? Como que si yo soy leal a mi clan, bueno, tengo que cumplir con esta temática que viene ejerciendo la familia de generación en generación. Y lo que tenemos que entender es que yo puedo amar a mi familia y puedo honrar a mi familia, pero no necesariamente seguir con esos patrones de conducta que no me están dejando ser, en definitiva. Y esto también se trabaja mucho en las constelaciones y es súper liberador y es súper maravilloso. Otra cosa a tener en cuenta es que si hacen constelaciones, justamente como son muy movilizadoras y movemos muchísimo desde lo emocional, está buenísimo también que después complementemos con armonizaciones energéticas, porque todo es energía, todos los seres vivos tenemos energía vital, si no, no estaríamos vivos, justamente todo es vibración y por lo tanto nosotros emanamos una vibración, ¿sí? Una frecuencia energética. Y lo que yo voy a traer a mi vida es sencillamente lo que sea afín a esa vibración, ¿sí? Por una cuestión de afinidad. Entonces, por eso es muy importante hacer armonizaciones energéticas como para cambiar la frecuencia y de esa manera también cambiar lo que yo empiezo a traer a mi vida. Quiero aclarar por las dudas porque puede que haya gente que no tenga muy en claro esto o que haya confusión, que las armonizaciones energéticas, por lo menos con los métodos que yo utilizo, que son técnicas de Reiki, de bioenergética, de radiónica, de radiestesia, no tienen absolutamente nada que ver con ningún sistema de creencias o no tiene nada que ver con nada esotérico, porque a veces se confunde. Yo también hago lecturas de tarot, que eso sí se podría asemejar más a lo esotérico. Si bien yo hago lecturas con enfoque terapéutico evolutivo, donde lo que vemos también es el tema del inconsciente de la persona, para trabajarlo, vemos los arquetipos, que los nombró Jung tantas veces, por lo tanto está más ligado con la parte de la psicología, vemos el camino del héroe a través de los arcanos mayores, pero digamos que eso podría estar más ligado a lo esotérico. Pero las armonizaciones energéticas con estas técnicas que nombré no tienen nada que ver con eso y no es un sistema de creencias, por lo tanto no se contrapone con la creencia de nadie que se haga una armonización. O sea, la persona puede creer en lo que quiera o tener la religión que tenga y esto no tiene nada que ver con lo que hacemos en las armonizaciones, como así también una persona por ahí puede ser atea, o sea, no creer en nada y puede hacer las armonizaciones igual, ¿no? Supongamos que alguien diga, bueno, yo quiero ver qué onda para probar, a ver de qué se trata esto, la energía va a actuar igual, ¿sí? Porque simplemente lo que estamos haciendo es trabajar sobre el campo magnético. Todos tenemos un campo magnético o cuerpo energético que a su vez tiene sus vórtices energéticos llamados chakras, como así también el planeta Tierra tiene un campo electromagnético y tiene sus vórtices energéticos distribuidos en distintos puntos del planeta. Esto lo pueden googlear, lo pueden buscar y van a ver que es así, como el universo tiene sus vórtices energéticos y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del universo y de nuestra amada Madre Tierra, la Pachamama, ¿no? Es tan simple como eso. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar en esa energía para mejorar la frecuencia, para activar nuestros vórtices energéticos que son los chakras y de esa manera lograr una plenitud a nivel emocional, a nivel mental, energético y físico. Y les decía que no hace falta que la persona crea porque, por ejemplo, si nosotros le damos Reiki a una planta, que es un ser vivo, por lo tanto como ser vivo tiene su campo energético, o aplicamos radiónica en una planta, van a ver cómo al tiempo la planta empieza a crecer más fuerte, empieza a volverse más frondosa y no es porque la planta crea,
¿sí? Sino porque simplemente estamos actuando sobre el campo energético de la planta y la planta va a responder a eso. Esto es sumamente importante también, para que se den una idea. Es como si yo tuviera una radio y sintonizo en el dial una frecuencia de radio que es pura y exclusivamente de rock. Bueno, obviamente voy a escuchar temas de rock en la radio porque estoy en esa frecuencia, pero si yo de repente cambio el dial y me voy a una radio de música pop, que pase exclusivamente música pop, lo que voy a escuchar son temas pop, ¿sí? Porque estoy en esa frecuencia. Entonces es importantísimo estar en una frecuencia elevada para atraer situaciones y experiencias elevadas y para atraer personas acordes a esa frecuencia, ¿sí? Esto es muy importante. Algo similar a lo que trabajamos en las armonizaciones, que por ahí lo tienen más conocido, es lo que se trabaja en la homeopatía, ¿no? La homeopatía a lo que apunta es no al síntoma físico que ya se manifestó en el físico. Recuerden que cuando algo ya se manifiesta en el físico, esta es la última instancia, ¿sí? Todo lo que se termina manifestando en el físico primero se generó o en el campo emocional, o mental, o energético, o en los tres al mismo tiempo, porque todo el tiempo está interactuando la parte emocional, la parte mental, la parte energética, y después se termina manifestando en la parte física para bien o para mal. Entonces la homeopatía lo que apunta es ir a lo que generó ese síntoma físico, ¿sí? No a tapar el síntoma que ya está expresado, sino ir a donde se generó y tratarlo de raíz. Y por ejemplo, yo creo que la homeopatía es la mayor muestra de que lo holístico y lo científico y la ciencia van de la mano, ¿no? Yo hace muchísimo tiempo que me trato con homeopatía, y la mayoría de los médicos homeópatas son médicos clínicos y también son homeópatas. Entonces, ahí tienen una muestra cómo esto no tiene nada que ver con supersticiones ni nada por el estilo, sino que está comprobadísimo, ¿sí? Como todo el campo emocional, el campo mental de los pensamientos y lo energético terminan influyendo en el cuerpo físico. Entonces está buenísimo que puedan experimentar, hacer armonizaciones para terminar de limpiar lo que tengan que limpiar, y para, además de cambiar internamente a nivel inconsciente, cambiar también nuestra frecuencia, y de esa forma sí no seguir repitiendo una y otra vez las mismas situaciones, las mismas relaciones, o incluso nosotros mismos patrones de conducta. Así que bueno, me parece importantísimo que lo tengan en cuenta, porque si no hacemos esto, vamos a seguir repitiendo las mismas cosas una y otra vez. No me quería olvidar, el hecho de que alguien haga una armonización energética, obviamente no quiere decir de que todo el tiempo esté arriba o que todo el tiempo esté bien, ¿sí? El hecho de que estemos vibrando alto, como se suele escuchar mucho ahora, no quiere decir que no te pase nada malo, porque eso sería inhumano, sería antinatural, ¿sí? Nosotros venimos a esta tierra a experimentar, a aprender, y por lo tanto vamos a aprender de las experiencias buenas, pero también de las experiencias negativas. Por lo tanto, es imposible que una persona esté todo el tiempo arriba. Obviamente vamos teniendo niveles energéticos donde a veces estamos un poco más arriba, a veces un poco más abajo, también desde lo emocional. Obviamente, si a una persona le pasó algo malo, va a estar más triste, ¿sí? O va a estar más bajo de energía, esto es lógico. Pero cuando vos tenés tus chakras bien activados y tu campo energético está vibrando en una buena frecuencia, vas a pasar por estos vaivenes energéticos o emocionales, pero rápidamente vas a volver a tu estado natural, que es de armonía y de equilibrio, porque ese es el estado natural de todos, ¿sí? Es un estado de armonía y de equilibrio, y cuando vos estás en tu eje, cuando tus chakras están funcionando correctamente, vas a pasar por estos vaivenes energéticos, pero rápidamente vas a volver a un estado de equilibrio. Esa es la diferencia. No quiere decir que todo sea perfecto, sino la diferencia está en cómo transitamos, ¿sí? Estos vaivenes energéticos y emocionales. Y lo noto a diario en las personas que atiendo, cómo estaban al principio, incluso cómo se tomaban las cosas, ¿sí? Al principio, y cómo hoy esas mismas cosas o las mismas situaciones
las toman y las encaran de otra forma y cómo no les afecta de la misma manera. Eso es porque son personas que están en eje, que están en equilibrio y van a seguir vivenciando cosas, pero las van a tomar de otra manera, las van a transitar de otra manera y rápidamente van a volver a su estado natural, que es un estado de equilibrio y de armonía. Así que bueno, si tienen alguna duda o consulta con respecto a esto o les surgen preguntas, ya saben, como siempre, me pueden escribir al Instagram o al Facebook. A mí me encanta compartir información. Me encanta también que me cuenten sus experiencias, así que bueno, me gustaría que me comenten por ahí. Quería hablar de esto porque me llamó la atención que nadie hiciera hincapié en que estas dos personas, volviendo ahora a Johnny y Amber, como nadie hiciera hincapié en que vivieron infancias muy similares, muy parecidas, y es impresionante cómo ellos se juntaron y volvieron a recrear en su vínculo una situación tan similar a la que ellos vivieron con sus padres, y esto no es casual. Entonces, lo mejor que podemos hacer es invertir en trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Porque es la única forma de cambiar la historia, y el hecho de autoconocernos es maravilloso, ¿sí? Y bueno, nada, y vale la pena realmente que lo hagan. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron, gracias por los saludos, gracias por los corazones. El horario era medio raro, pero bueno, no importa, como va a quedar guardado y después lo voy a compartir en las otras redes. Lo pueden ver después más tarde o bueno, lo ven mañana o cuando sea, pero bueno, me parece importante que tengan esto en cuenta. Así que bueno, les mando un beso enorme. Ya sabe, cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Espero que sigan muy pero muy bien. Abrazo de luz.